pues Buscando a Mr. Goodbar, pues fue un proyecto que la ha de haber simbrado de forma muy particular. Y bueno, les decía yo que ahora la película pues se puede leer de una forma muy terrible, ¿no? Con lo que nos está pasando como sociedad en este momento. Primero, ¿estás bien? Sí, sí, gracias. Es que se oyó horrible. Sí, ¿Seguro que estás bien? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. ok. Si no, digo, aquí hay No, servicio médico, no, que te den una checada, porque bueno. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver de dónde empieza todo esto. Bueno, Nora Ephron, que es una directora, escritora, gran amiga de Woody Allen, muy cercana a Woody Allen, y una mujer muy importante en el movimiento feminista relacionado con el cine. En un momento dado piden una colaboración en el New Yorker para una serie de textos que tengan que ver sobre la situación de la mujer en los Estados Unidos en la década de los 70. Estamos hablando de 1975 aproximadamente. Y entonces Nora Ephron se pone a buscar amigas que estén en el movimiento y que quieran aportar pues una historia sobre mujeres. Y entonces pues va con Judith Rosen, que es la escritora que hizo esta novela de Buscando a Mr. Goodbar. Y pues Judith Rosen, cuando recibe la invitación de Nora Ephron, pues dice: yo me acuerdo de hace un par de años que hubo un caso de nota roja relacionado con una maestra que tenía una doble vida y que fue asesinada en la noche de Año Nuevo de 1973. Dice, y bueno, pues fue un caso que se dio a conocer y nada más. Y entonces ella hace un texto sobre Roseanne Quinn, que es el nombre de la protagonista en el caso real, y ese texto le encanta a Nora Ephron y le dice: oye, pues bueno, ya que hiciste un texto, ¿por qué no lo haces a una novela? ¿Por qué no lo expandes a una novela? Y bueno, pues yo te echo la mano, vemos cómo le hacemos, vemos que se publique, etcétera, etcétera. Entonces para 1975 se publica Buscando a Mr. Goodbar, que pues bueno, se vuelve uno de los libros más vendidos del año en los Estados Unidos. Obviamente a la venta un año después de que oficialmente empieza el movimiento feminista, pues el libro tiene un éxito enorme y pues de alguna manera revive no solamente la historia de Roseanne, sino la historia de miles de mujeres que a lo largo de la historia de la ciudad de Nueva York han muerto en condiciones muy complicadas, muy difíciles, y donde pues hay estos patrones que se repiten, ¿no? Mujeres jóvenes, mujeres solas, mujeres solteras, y que hay otro texto que encontré de Newsweek recordando precisamente el caso de Roseanne Quinn, que pues bueno, desde 1799 hay mujeres muertas en Nueva York, y pues la historia ha ido pasando y algunas suenan, algunas no, algunas tienen alguna repercusión a nivel legal, algunas no, simplemente quedan sin resolver los casos. Y entonces bueno, pues finalmente la novela se publica en 1975 y se vuelve un éxito de ventas increíble. Pues bueno, la historia de Roseanne Quinn es una historia que pues comienza precisamente por ahí del 3 de enero de 1973, cuando una compañera, maestra también de la escuela donde ella trabajaba efectivamente con niños que tenían que tener lenguaje de señas, y era una especialización, ahora sí que muy especial, valga la redundancia. Entonces le había trabajado mucho para convertirse en ello, pero de pronto pues no aparece en la escuela. Entonces una compañera suya se ofrece a ir a su departamento, y cuando abren, pues con la ayuda del conserje del edificio, porque no contesta y no contesta el teléfono, etcétera, abren la puerta y la encuentran desnuda, la encuentran con 18 cuchilladas encima y además un palo de escoba insertado en los genitales. Entonces esa es la escena del crimen, y a partir de ahí pues se empieza a hacer toda una investigación que finalmente lleva pues a este último tipo con el cual ella se fue a su apartamento, bebieron, se metieron droga, y pues bueno, lo que el tipo dijo, porque el tipo soltó la sopa inmediatamente que lo agarró la policía. La policía lo agarró hasta Indiana. Allá se había ido a refugiar con su esposa, el señor. Pues inmediatamente que fue arrestado soltó la sopa y dijo que sí, efectivamente
Él había ido con Roseanne a su departamento con la intención de tener relaciones sexuales. Él aparentemente no pudo llevar a cabo ninguna función sexual. Ella en algún momento se burló de él y entonces el tipo le asesta 18 cuchilladas, ¿no? El tipo fue a dar a la cárcel acusado de crimen en primer grado finalmente, y no más de 6 meses después el tipo, que estuvo alegando todo el tiempo locura y que en algún momento logró que primero lo internaran en un psiquiátrico y luego finalmente lo metieran a una cárcel normal, pues cuenta la historia que estaba dando mucha lata en la cárcel diciendo que se iba a suicidar, y entonces un custodio, un día harto de sus quejas y de sus chantajes, le dijo: toma estas sábanas y ojalá que te ahorques, y que se ahorca, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia se cerró ahí en ese sentido, porque pues finalmente el asesino se termina colgando en la cárcel. Pero lo que salió en los medios de comunicación a partir del descubrimiento del cadáver de Roseanne, pues fue lo que movió a Judith Resner a hacer la novela. O sea, no solamente era la crónica de un feminicidio, sino era también la acusación hacia la víctima de esta doble vida, ¿no? Cómo una maestra de primaria va a andar buscando hombres en las noches en los bares de Nueva York, que hay que decir también, como lo mencionamos un poquito al principio, Nueva York era la ciudad más violenta del mundo en ese momento, para hombres y mujeres. Y además, considerando la época en la que Roseanne fue asesinada, es la época donde van a surgir algunos de los más terribles asesinos seriales de la historia de los Estados Unidos. O sea, ya anda Henry Lee Lucas, ya anda Ted Bundy, ya se va a soltar Jeffrey Dahmer. O sea, estamos en una década de los 70 en Estados Unidos muy enfermiza. Esta Nueva York que ustedes vieron es la misma Nueva York de Taxi Driver. Es esa misma Nueva York sórdida, violenta, con la música disco como soundtrack ahí todo el tiempo, ¿no? Y también, pues bueno, incluso 2, 3 personajes lo dicen: ay, sí, muy liberación femenina, ¿no? Pues sí, claro, el feminismo ya está en activo, y ese mismo feminismo pues está promoviendo y está logrando que las mujeres ejerzan una sexualidad libre. Vieron que ella va al médico para preguntar qué método anticonceptivo usar. Incluso el doctor le dice, ¿cuántas veces practica usted el coito? Y le dice: ¿a usted qué le importa? Dice: no, es que sí es importante, ¿sí? Entonces ya tenemos esa visión de una mujer o de mujeres que se pueden ir a un bar. Y además ese fue un fenómeno también importante de los 70, los bares de solteros. Eran bares generalmente en los sótanos de los edificios de Nueva York, la luz siempre baja, la música a todo volumen, y pues tú podías ir a tomarte ahí una copa y ligar o no ligar, o por ejemplo este retrato que hacen del bar gay, que es muy importante para 1977, que fue cuando se estrenó y se vio la película. Y vemos hombres besándose y vemos hombres bailando. De ninguna manera la película juzga este comportamiento en ningún sentido, y eso es muy padre y también muy aterrador, porque finalmente uno es el que está viendo cómo esta chava pues de repente se mete con ese negrazo al baño y le vende sus 10 dólares de droga, y la otra anda pero hasta el cepillo. Y pues bueno, se mete con uno, se mete con otro, se mete con otro, y pues bueno, el personaje en la vida real sufrió esa doble victimización. No solamente fue la víctima de un feminicidio, sino la víctima de un señalamiento social que decía: ¿cómo es posible que una maestra de primaria salga a hacer esas cosas? Por ahí lo dice en tono de burla Richard Gere, pero eso fue algo que salió en los periódicos. ¿A dónde van a dar nuestros niños con esas maestras de primaria, ¿no? Y además niños con discapacidad, encima con discapacidad. Entonces la revictimización de Roseanne fue lo que movió finalmente a esta Judith Rosen a escribir la novela. Como toda novela exitosa, Hollywood se le fue encima, optó Paramount los derechos, quedó en manos de un director muy inteligente que es Richard Brooks, que hasta el último momento de la película
va de alguna manera rodeando, acomodando, haciendo que nosotros vayamos entrando en todos los dilemas que va enfrentando Teresa, que aquí se llama Teresa, que además es un nombre muy católico y muy particular, que alguien se llame Teresa, ¿sí? Entonces, aquí no es Roseanne, aquí es Teresa, y pues bueno, la decisión que tomó Richard Brooks de hacerle el casting y de elegir a Diane Keaton como protagonista. O sea, piensan ustedes que en 1977 Diane Keaton es la chava que se viste como nadie y que podría ser la novia de cualquiera y que si no quiere ser su novia puede ser su amiga, y es una chava que habla de sexo y de droga y de religión y de filosofía y de Ingmar Bergman y todo cobijada por Woody Allen en Annie Hall, y al mismo tiempo filma esta película donde pues bueno, Miss Diane Keaton sí establece un nuevo nivel de personaje para ella misma, que yo creo que le pega tan fuerte que nunca vuelve a ser un personaje de este tamaño. Todos los personajes de Diane Keaton, les había yo comentado en la primera sesión, son personajes que fueron como agrupando diferentes angustias de las mujeres a lo largo de las décadas, particularmente los 70, los 80 y los 2000, que son las décadas que vamos a ver de trabajo de Diane Keaton, donde por ejemplo aquí vemos una Diane Keaton que hace escenas eróticas, que se desnuda, que nos deja clarísimo que está teniendo sexo, y luego nos la vamos a encontrar en el 2003 filmando Alguien tiene que ceder, donde hay una escena maravillosa con Jack Nicholson en la cual ella tiene el orgasmo más grande de su vida, y no saben cómo sufrió para hacer esa escena. Dice ella, no por el asunto del orgasmo en sí, sino porque no quería ridiculizar de ninguna forma cómo una mujer de 60 y tantos, casi 70, puede llegar a tener un orgasmo. Era una gran responsabilidad para mí. Ya cuando lleguemos a esa película van a ver qué maravillosa escena y qué maravillosos están los dos, porque también Jack Nicholson es increíble, ¿no? Pero bueno, aquí en Buscando a Mr. Goodbar, la película, ya no la novela, por ejemplo, Richard Brooks toma una determinación muy importante, que es hacer esta doble vida en todos los tonos posibles, ¿no? Por ejemplo, la vida familiar está filmada casi con un filtro rosa naranja muy interesante. La vida de la maestra está filmada de la manera más natural posible, y la vida nocturna, la otra vida de Teresa, son estas luces, esta cámara que se mueve, esta sordidez, estos espacios todo el tiempo apretados donde el personaje se está reuniendo, ¿no? La visión de la sexualidad pues también ya son los años 70, obviamente aquí ya no, 70 casi 80, entonces ya no podemos esconder nada. El sexo está bastante bien trabajado en la película porque queda muy claro qué está pasando, pero no, en ningún momento hay una explotación ni del cuerpo de Diane Keaton. Es más, explota más a los galanes que a Diane Keaton, y eso es una muestra de respeto del director, como de decirle a Diane, híjole, de por sí te estás echando un costalote, mejor la dejamos así. Y bueno, Richard Gere sí enseña todo lo que podía enseñar, porque además tenía con qué enseñarlo, ¿verdad? Y de hecho, pues este es como una especie de casting para lo que luego va a ser Gigolo Americano, donde hace exactamente lo mismo, pero vestido de Armani, y que es un peliculón. American Gigolo es maravillosa, ¿no? Pero bueno, este es como un previo a ese personaje. Entonces, uno se empieza a preguntar cosas que la película va respondiendo y que uno tiene que ir respondiendo. Por ejemplo, el origen de Teresa, con ese padre que es verdaderamente bueno, o sea, trata a las hijas como Fernando Soler en Una familia de tantas, está cabrón. La madre todo el tiempo rezando, todo el tiempo en la iglesia. O sea, es una familia absolutamente disfuncional que manda a las hijas completamente a liberarse de la forma que puedan. Una consigue casarse aparentemente bien, la otra va a caer en las manos del Marqués de Sade, y dices, bueno, ¿de dónde? ¿No? Y Teresa, que finalmente es la única que se va a atrever a encarar al padre como lo hace, porque viene además este asunto del trauma infantil, de esa operación monstruosa que le hicieron. La escoliosis, pues es el famoso espinazo del diablo, es la espalda bífida, la espina bífida.
y obviamente pues la libró, la alcanzó a librar, pero le deja una cicatriz de por vida que es física y que es emocional. Y que además eso de que todos los hijos y todos los hermanos del padre eran lo mejor del mundo, claro que no. A Teresa le tocó cargar con eso, ¿sí? Entonces Teresa se libera, Teresa empieza a hacer esto, y pues uno sí empieza a preguntarse ciertas cosas, ¿no? O sea, bueno, ya tenemos claro el origen, pero ahora ¿qué pasa? Ahora, ¿por qué se tiene que meter con estos tipos? ¿Y por qué vamos subiendo de nivel y vamos subiendo de nivel de violencia también? O sea, Richard Gere finalmente lo logra controlar como puede. A Howard Atherton, que puede ser el más peligroso incluso de los tres, que es el que se va y se le mete a la familia y la sigue todas las noches. Ese es como el peor de todos a fin de cuentas. Porque a Richard Gere lo espantas, pero a este güey, ¿cómo le quitas esa obsesión? Luego le regala este estrobo espantoso, es como regalarle a alguien una máquina para hacer rayos X, ¿no? O sea, no entiendo por qué se lo regala. Y luego estos tipos que uno le deja su propina y luego el policía se lleva la propina. Y uno dice, ¿y por qué? O sea, ¿por qué una mujer que tiene un nivel intelectual y un nivel económico tal y un nivel de vida tal está todo el tiempo arrastrándose hasta hacia esta sordidez? Hasta que aparece, y qué bien está Tom Berenger al final, el último de los tipos, qué bien está. O sea, el Tom Berenger, creo que de aquí nos podemos brincar hasta Pelotón, que está otra vez espléndido, y no tuvo muchos chances de ser gran actor Tom Berenger, pero este personaje que lo vemos casi saliéndose del lugar sin límites, vestido de liguero, dejando al otro güey ahí en el coche, y que se mete a este bar y otro tipo llega y se lo quiere ligar y el otro tipo le reacciona de una forma terrible. Y bueno, pues finalmente la película deja una sensación completamente de vacío, y muy bien planteado por Richard Brooks en la escena final de la película, donde es terrible esta imagen del rostro de Diane Keaton que se va haciendo cada vez más chico conforme deja de respirar. Y lo más aterrador, porque digamos, pues vamos a ponernos en los zapatos de los espectadores del 77, la película no llega a ninguna conclusión, ¿sí? O sea, vimos 2 horas y 20 casi de un personaje que está en una espiral donde va bajando cada vez más como a los círculos del infierno, y al final no llega la policía, no hay un letrero que diga el asesino después confesó y luego se ahorcó en la cárcel. No, eso yo se los dije para que se quedaran más tranquilos. La película nos deja con esa sensación de un vacío tremendo que hay cuando ocurre un crimen como el que ocurre, ¿sí? Y donde estamos viendo todas las implicaciones que hay detrás, y finalmente la imagen de ella muriendo y dejando de respirar y de que se nos quede en este azul, entra a créditos y no hay más que decir, ¿no? Es un vacío absoluto. Entonces, la película fue duramente criticada en su época, porque, por ejemplo, las lectoras que habían leído el libro y que habían encontrado mucho en la historia de Rose and Queen, decían, oye, Buscando a Mr. Gurbar película, ¿es moraleja o es amenaza o qué es? Dice, porque por un lado estamos nosotros promoviendo que las mujeres puedan salir, que las mujeres puedan ejercer una sexualidad. Se habla del aborto, por ejemplo, esto que pasa con la hermana. En Estados Unidos el aborto estaba prohibido en el 75, en el 77 ya no. Hubo un cambio de regulación, pero muchas estadounidenses viajaban a Puerto Rico a abortar. Y bueno, aquí se habla del aborto 2-3 veces en la película. Se habla de anticonceptivos, se habla de droga, se habla de mujeres que tienen relaciones con hombres casados que son absolutamente esquizofrénicas esas relaciones. Y también, pues la pobre Teresa finalmente cae en esto por una ansia de salir de una soledad terrible. Nos toca verla 2 años nuevos solita en su casa, sin nadie con quien tomar una copa, ni mucho menos, ¿no? Hay algunos momentos de todos modos, muy divertidos dentro de la película. Cuando ella anda super high, por ejemplo, Diane Keaton es muy chistosa drogada, ¿no? Que es algo que le decía Woody Allen en Annie Hall, ¿no? Que le decía,
¿sabes qué? No me gusta que fumes marihuana antes de hacer el amor. Dice, ¿por qué? Dice, porque todo el tiempo te estás riendo y yo soy comediante. Y si yo hago reír a alguien drogado, no cuenta, porque todo el tiempo se están riendo. Entonces, bueno, esa parte es muy divertida. Hay una escena maravillosa donde está en la barra del bar leyendo El Padrino, ¿no? O sea, en Annie Hall, Woody Allen hace esa burla de, oye, ¿por qué llegas tarde? Me dejas aquí con el casting del Padrino, incluyéndola a ella. Y aquí pues está leyendo El Padrino e incluso el personaje de Richard Gere le dice, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar, ¿no? Entonces, claro, los espectadores inmediatamente ven esa especie de metaficción. Y le dice, acabo de ver la película. Acabo de ver la película, ¿no? Sí, ¿y qué, güey? ¿Qué viste? ¿No la reconociste? Pues no, es que este es otro, es el multiverso, aquí es otro personaje. O sea, la película tiene de todos modos momentos divertidos, momentos padres. Es muy padre verla trabajar con los niños, cómo se gana la confianza de los niños, cómo consigue que a la chiquita le den su aparatito porque es una familia negra, pobre del gueto, que no va a poder pagar. Pero híjole, la película nos va llevando hacia esa espiral de degradación. Y sí, desde luego hubo muchas quejas contra la película de decir, bueno, entonces que no que sí podíamos salir, no que sí podíamos acostarnos con quien quisiera, porque esa película está diciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, si yo salgo y yo me ligo un cuate y no sé qué, voy a acabar convertida en un cadáver esa misma noche, ¿no? Entonces la película fue muy problemática. Diane Keaton, por ejemplo, le echó mucho más ganas a la campaña de Annie Hall que a la campaña de Mr. Woodward. Richard Brooks pues ya tenía una experiencia muy grande en cine, había dirigido ya algunos clásicos como les decía yo, La gata de sobre el tejado caliente, la estupenda adaptación de A Sangre Fría de la novela de Capote, estupenda. Y bueno, aquí es un director que nos está mostrando una realidad y una Nueva York y una sociedad americana que sí se está poniendo muy, muy heavy, ¿no? Y donde, pues bueno, aparentemente sí, las luchas y lo que se ha logrado y lo que se ha prometido, ahí está, pero finalmente esto va a seguir pasando. Ahora, les hago una invitación muy terrible, tráigansela a 2025. ¿Creen ustedes que esto ha cambiado? Yo creo que no. Hay un texto de Newsweek, este texto mismo que encontré de las muertas de la ciudad de Nueva York, y dice la escritora, porque es una escritora la que escribe, dice, estaba yo terminando este texto en la barra de un bar, precisamente de estos bares para solteros, porque aquí quise terminar el texto, y dice, de repente vi que entró una chava ejecutiva con su traje sastre, su portafolio, sacó el celular, pidió un tequila, se lo tomó, guardó el celular y agarró sus cosas y se fue. Y entonces pregunta la escritora, dice, ¿será posible que ahora una mujer pueda hacer eso en la barra de un bar? Y que además le llamó la atención algo, nadie se le acercó, ningún fulano, ninguna mujer, nadie. Ella pidió su tequila, terminó de hacer algo en el celular y se salió. Dice, ¿será que ya podamos hacer lo que Roseanne trataba de hacer y que no pudo? Bueno, eso en Estados Unidos, en Nueva York, en una ciudad infinitamente más civilizada que la nuestra. No sé ahora en un bar de Villacuapa cómo se ponga el asunto para que esto pudiera ser una realidad. Y yo no sé qué tanto tú pudieras levantarte a alguien así del bar y vámonos a mi casa a ver qué pasa. Ya da como, si ya te subes al Uber como con miedo de quién sabe quién te va a tocar y tú nada más vas viendo como en Taxi Driver, vas viendo el espejo y vas viendo el navegador que no se vaya a ir a Magdalena Contreras, ¿no? Y tú vas a Tlalpan. O sea, vivimos con mucho miedo y eso es lo que la película en aquel momento, claro, dice en 1975, ¿no? O sea, ya como que queda ahí encapsulado. Está la campaña de Jimmy Carter, si vieron, está vote por Jimmy Carter, ¿no? Bueno, sí, pero realmente en 2025 esto podría ser realidad. ¿Podría esto volver a pasar? Está pasando todos los días en nuestro país y no necesariamente con mujeres que recogen a un tipo en un bar y se lo llevan a su casa, con mujeres que van a trabajar, que van a la escuela, que regresan de la escuela y que nunca más se les vuelve a ver, ¿sí?
Entonces nosotros estamos viviendo aquí nuestro Mr. Goodbar de una manera mucho más aterradora. Pues bueno, la película, ya para cerrar y que ustedes puedan platicar, porque también ya es un poquito más tarde, la película prácticamente desaparece del mapa después de su estreno. No hay reestrenos, no entra al formato de video hasta muchos años después, por ahí a finales de los 80, y apenas el año pasado salió esta copia en Blu-ray de una empresa privada, ninguna de las empresas grandes. O sea, Paramount prácticamente acabó vendiendo los derechos por kilo, ¿no? Y entonces, pues sí, ya está en alta definición, ya se puede ver y todo, pero la misma película se fue escondiendo o la fueron escondiendo porque pues finalmente es una película muy aterradora en muchos sentidos, ¿no? Y además me encanta ese tono cutre de la fotografía, ¿no? Y lo poquito que alcanzamos a ver de ella es muy emotivo. Por ejemplo, Janis Joplin, o sea, lo que significa tener a Janis Joplin ahí, este cuadro como de un monstruo que está ahí, que es como el monstruo presente en toda la película, la foto de la hermana ahí súper sexy, que también es, pues, bueno, ¿quién tendría una foto de su hermana sexy ahí en el lugar? Su cocinita, su refri, las cucarachas de su refri, ¿no? Que van a conquistar el mundo, ¿sí? O sea, lo poquito que alcanzamos a ver de ella es un personaje muy emotivo, el amor que le tiene a los alumnos, a sus chicos, ¿no? Pero bueno, pues empieza a meter coca y luego se mete un seconal y pues llegas al trabajo a las 3 de la tarde, que pues no hay de otra, ¿no? Entonces, como ella dice al final, cuando es la última copa, que aquí no las toman con hielo como en Annie Hall, que esa es una receta de Diane Keaton. Quieren tomar vino toda la noche sin que se les suba, échenle hielo. Así lo tomaba Diane Keaton, por cierto. Entonces, dice, es la última noche que voy a dar mi vuelta por los bares, ¿no? Dice, es la última noche, ahora sí te lo juro que es la última noche. Dice, porque finalmente esto no lleva a nada y no sé qué. Y justo esa última noche pasa lo que pasa, ¿no? Pero es un personaje que está segura y está haciendo lo que quiere, porque viene de ese horrible origen que nos está planteando la película y que nosotros tenemos que entender cómo es vivir en ese terrible momento. Y además, Diane Keaton en su biografía personal fue una mujer que ustedes saben, no tuvo hijos, nunca se casó y decía que nunca no tenía hijos y nunca se casaba porque ella había visto cómo su madre allá en ese pueblo californiano donde dice Woody Allen que en el pueblo de Wood donde nació Diane Keaton, si ayudas a cruzar a un ciego en la calle te acusan de comunista. Dice, en ese momento vi cómo mi madre renunció a todo lo que ella quería hacer por ser esposa y por ser madre. Y yo me juré a mí misma que eso nunca iba a pasar, ¿sí? Por cierto, ahí mencionan a su amor de la vida. No, ¿y qué tal El Padrino? No, Al Pacino, maravilloso, ¿sí, verdad? Híjole, ahí el corazoncito de Diane Keaton se partía en dos, así, ¿verdad? Sí, Al Pacino, maravilloso, híjole, ni modo, esas cosas pasan en la vida. Bueno, pues, cuéntenme del Mr. Goodbar, a ver si me encantó la película. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Ya? Bueno, nada más un comentario y la otra semana. A ver si... Me encantó la película, me fascinó ver otra faceta de ella, de Diane, y pues, como dice, que el cine es mucho mejor que la vida. Pues sí, muy bien. Pues bueno, nos tenemos que ir porque nuestros compañeros hoy se van temprano. La próxima semana, sábado 5 de la tarde, Otelo con Orson Welles, en el ciclo de Orson Welles, y el domingo una obra maestra para ver en pantalla grande, Manhattan, de Woody Allen, para Diane Keaton. Muchas gracias, muchísimas gracias.